Saludos, bienvenidos a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández. En este programa me gustaría voltear la mirada un poco hacia Europa, enfocándome precisamente en Alemania, ya que las elecciones en Alemania están prácticamente a dos esquinas. Recordemos que este domingo, amigos, Alemania se enfrenta a otro episodio de su interminable tragicomedia electoral y todo apunta a que el señor Friedrich Merz tomará las riendas del gobierno, siempre y cuando las encuestas, que en estos tiempos son más predictivas que un horóscopo, sean precisas, y esperamos que así lo sean. Recordemos que el señor Merz es, algunos podrían decir, el Adali de los demócratas cristianos. Probablemente dupliquen votos al inefable Olaf Scholz, cuyo nivel de impopularidad habría sonrojar incluso a ciertos líderes políticos del otro lado del Atlántico. Pero como la política alemana es un tipo de arte, incluso algo misterioso, yo creo que el señor Merz necesitará aliarse con los mismos socialdemócratas que actualmente coquetean con la relevancia. Pero ¿creen ustedes que veremos quizás al señor Olaf Scholz aferrarse al poder en una versión política del síndrome del Estocolmo? O quizás se retirará en la nube del olvido, o probablemente decida buscar refugio en otro puesto burocrático, porque seamos honestos, una vez que esta clase política pertenece a esta burocracia, alejarse de esa burbuja que lo mantenía con vida es prácticamente imposible, porque una vez que estos políticos se aferran al poder, se aferran a la burocracia, es algo inimaginable para ellos formar parte del mundo normal. Pero sea cual sea el caso, yo considero que lo único seguro es que los socialdemócratas y los demócratas cristianos volverán a abrazarse, esta vez en un ritual de supervivencia mutua, quizás con lo verde metiendo la cuchara. Entonces, ¿cuál es el motivo precisamente detrás de este desastre político que tenemos en Alemania? Yo creo que el motivo es simple y es único, y es simplemente evitar que alternativa para Alemania, el partido que hace temblar a la respetable élite política, gane aún más terreno. Sin embargo, yo creo que nadie debe hacerse ilusiones en este momento porque aún falta un largo camino por recorrer. Recordemos que la democracia en Alemania es un club exclusivo con normas bastante curiosas. Yo creo que bajo la gran carpa de la política tradicional, las etiquetas ideológicas son meros accesorios. Los socialdemócratas, los demócratas cristianos y posiblemente los verdes y los liberales ya han tejido una red en la que la vigilancia estatal y la erosión de las libertades se han vuelto una inquietante normalidad. Pero ya hablaremos un poco más adelante en este programa porque sin duda esto se pondrá un poco incómodo, debo decirle. La composición del nuevo gobierno dependerá de qué partido finalmente logre superar aquel umbral del 5%, que es necesario para mantener representación parlamentaria. Entre los que caminan por la cuerda floja están, en el número uno podemos identificar a Die Linke, que es la izquierda que no es tan izquierda. En el segundo lugar tenemos a los demócratas libres, el megáfono del gran capital. En el tercer lugar podemos identificar el partido de Sarah Wagenknecht, una izquierdista que descubrió una fórmula perfecta, que mezclar xenofobia con socialdemocracia es una receta perfecta que le garantiza a un público inmediatamente. Pero bien, si dos de estos tres partidos entran al Parlamento, logran conseguir alguna especie de asiento en el Parlamento, yo creo que Merz verá limitada su capacidad de maniobra y se verá obligado a tejer una coalición todavía aún más incómoda, probablemente con verdes y socialdemócratas en un déjà vu político que habría bostezar incluso al más entusiasta seguidor de la política alemana. Ahora bien, ¿qué cambios reales creen ustedes que podemos esperar tras estas elecciones que tenemos en Alemania? Quiero decirles que no se hagan ilusiones. Yo no creo que haya un cambio significativo como resultado de estas elecciones que tenemos en Alemania. Recordemos que los demócratas cristianos y los socialdemócratas ya habían gobernado antes, de hecho juntos, bajo Angela Merkel durante aproximadamente una década, un periodo en el que perfeccionaron el arte de la austeridad para la masa pobre y la impresión de dinero sin límite para aquellos adinerados de siempre, para los elegidos. Recordemos que en aquel entonces, mientras China y los Estados Unidos trabajaban fuertemente en el área de la innovación tecnológica, Alemania
simplemente se dedicó a aplicar una política económica tan visionaria que terminó acelerando su propia desintegración industrial. Entonces, ¿creen ustedes que esta nueva coalición hará algo diferente esta vez? Considerando que los tiempos ahora son más difíciles que antes, yo, siendo honesto, y lo digo con certeza, no creo que esta vez surja algo nuevo de aquella coalición, porque la estrategia de siempre será la misma: endurecer las posturas contra los migrantes para capitalizar el creciente descontento social. Quizás intenten flexibilizar las reglas fiscales que ellos mismos impulsaron hace aproximadamente unos 15 años y, por supuesto, obedecer al pie de las letras con una disciplina inquebrantable las órdenes que vienen desde Washington, que vienen desde el tío Sam, en este caso Donald Trump. Berlín, recordemos que debe costear su rearme militar porque así lo exige su socio transatlántico. Y en la capital de Alemania nadie se ha atrevido a desafiar a la Casa Blanca desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, yo creo que esta vez no sería una excepción. Ahora bien, hablando de política exterior, ¿qué debería esperar China de este nuevo gobierno? Porque si la presidencia de los Estados Unidos hubiera quedado en la mano de Kamala Harris, Merck, yo creo que habría llevado con entusiasmo a Alemania hacia el suicidio económico total, aceptando las exigencias estadounidenses de reducir la inversión alemana en China y posiblemente frenar las importaciones de productos chinos a Europa que, como todos sabemos, no pueden fabricar, pero desesperadamente recordemos que Europa necesita de estos productos, por lo que no pueden permitirse cometer ese suicidio. Sin embargo, con Donald Trump y J.D. Vance alineado en la Casa Blanca, yo creo que la alianza transatlántica está en problema. Yo creo que existe una posibilidad de que ocurra una desintegración progresiva en la alianza transatlántica. Yo creo que también existe la remota posibilidad de que Berlín decida que después de todo sus propios intereses importan, después que ha socavado prácticamente su soberanía. Aunque, para ser justo, la dirigencia alemana ha demostrado una y otra vez que el servilismo es su sello distintivo, es prácticamente lo único que saben hacer. Así que no nos sorprendamos si el señor Merz baja la cabeza y acaba atacando las órdenes que vienen desde Washington, incluso si eso significa seguir acelerando la decadencia del sector industrial alemán. Y por último, recordemos algo muy importante: hablemos un poco sobre ese elefante en la sala que tenemos, que nadie se detiene a verlo, sabiendo que el elefante está allí presente. Yo creo que Alemania, como todos sabemos, es un estado policial disfrazado de democracia. Y de hecho, el mismo vicepresidente J.D. Vance lo dejó saber en uno de sus discursos que tuvo en la Unión Europea hace aproximadamente unos días. Hace unos días, el movimiento Diem 25, un movimiento bastante popular en Alemania, organizó un evento sobre Palestina, un evento muy importante con la relatora de la ONU, Francesca Albanese, como la principal oradora. La respuesta de las autoridades de Alemania fue la de siempre, pues decidieron enviar vigilantes a cada rincón de aquel evento para vigilar cómo se pronunciaba cada palabra. Y también decidieron bloquear el acceso a lugares de aquel evento y prohibir la entrada a los organizadores y a ciertos simpatizantes que podrían asistir. Es decir, este no es un caso aislado, sino otro síntoma del sombrío destino que enfrenta la democracia en Alemania, en un país donde el pasado aún proyecta sombra demasiado larga. Yo creo que la erupción de libertades se disfraza de protección de democracia y siempre los alemanes han utilizado ese pretexto, soscavar los derechos de los ciudadanos con el pretexto de que estamos defendiendo la democracia, pero las urnas del domingo no cambiarán absolutamente nada, porque yo creo que todos los partidos están bautizados con la misma agua. Así que, amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido por la política alemana. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguimos explorando qué podríamos esperar de este comicio electoral que tenemos en Alemania. Y bien, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo programa.